Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto saludarlos nuevamente. Hoy, un miércoles particularmente alegre, un miércoles particularmente satisfactorio. Un miércoles que nos permite nuevamente, por bendición de Dios, estar nuevamente por acá conectados en una transmisión más de nuestro curso de Derecho Procesal del Trabajo número uno de la sección C de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, agradeciéndole al Supremo Creador por la bendición que me da de estar nuevamente por acá conectados, deseando que ustedes pues en sus hogares se encuentren bien, al lado de sus seres queridos, se encuentren pues ya descansando. Los que le vamos al Real Madrid pues contentos, ¿no? Porque, híjole, ese equipo es impresionante, de verdad, es impresionante que cualquiera lo daba por muerto, con casi que el minuto, el tiempo normal cumplido, los 90 minutos. Cabal, en el minuto 90 cae el primer gol que da ilusión. eh, 1 o 2 minutos más después cae el segundo. No, total, fue impresionante. El Real Madrid tiene algo, tiene eso, ¿no? El Real Madrid, un equipo que no hay que darlo por muerto, que creo que para matarlo hay que meterle 4 goles, 5 goles, bueno, no sé. Bueno, el Chelsea, el City le metió 4 y no pudo. Bueno, en fin, ahí sí que decía un miércoles particularmente feliz. Y feliz también porque, ni modo, perdonen, pero los rojos perdieron. Y bueno, ahí sí que mis cremitas empataron en Malacatán. Bueno, a ver qué pasa el próximo domingo cuando se definan todos los partidos, ¿sí? Eh, entonces, sí, cabal, dice Richard acá, al minuto 90 empieza esa noche mágica en el Santiago Bernabéu. Pues ni modo, Dios primero, haremos el esfuerzo, la lucha, los sacrificios y los ahorros para ir a conocer ese estadio tan mítico. Yo lo comparo únicamente con, bueno, otro estadio que para mí era mítico, era el antiguo Yankee Stadium. También testigo de múltiples hazañas de ese magno equipo de béisbol, los Mulos de Manhattan, mi equipo de simpatía en el béisbol. Pues dos estadios míticos. Alguien hablará de Wembley, alguien hablará de la Bombonera, alguien hablará de qué otro estadio, el San Siro, del San Paolo di Nápoles, que ahora creo que se llama Diego Armando Maradona el estadio, o Diego Maradona, no sé. En fin, estadios míticos. Así sí que felicitaciones a los que también hoy pues tenían puesta, como buenos barcelonistas, tenían puesta la camisola del City. Y bueno, ahí sí que eh, pues ni modo, a seguir viendo la Champions en la tele y irle al equipo, al otro equipo. Gracias, chicos. Bueno, quería desahogarme y sacar esto. Bueno, hoy, pues un día más acá en nuestra clase, chicos, y pues a concluir, hasta ir concluyendo poco a poco con nuestro compromiso. Seguiremos, primero Dios, pues hoy hablando del tema del diligenciamiento de las pruebas. En la sesión pasada, recuerden, se abordamos algunos tópicos muy importantes en torno a la, al diligenciamiento de la prueba de confesión judicial, hablamos de la declaración testimonial, hablamos de la confesión que se da, el valor probatorio que tienen estas declaraciones, hablamos sobre pues, la forma en que en algún momento si un testigo de los presentados por alguna de las partes eh, pues, tiene alguna, bueno, alguna, existe alguna circunstancia que haga dudar de su idoneidad, porque el tema de la tacha del testigo es esa figura procesal, tal y como se los compartía, es esa figura procesal que permite que las partes, que la parte contraria a quien presentó la declaración de este testigo, le haga saber al juez ciertos aspectos. Algo que suele pasar, chicos, y que, perdón, lo han planteado como tacha, disculpen, pero pues, aparte de un día particularmente
especial, cargado con mis audiencias. Cada audiencia es una experiencia linda, chicos, de verdad. Y miren, hoy sí, lamenté no compartirles, no por no haber compartido esa transmisión, la transmisión de esta audiencia, una audiencia muy interesante hoy, en la que ojalá y pues pueda por ahí compartirles el audio para que luego la vean. Eh, la parte demandada era una trabajadora, una dirigente sindical de una entidad del Estado. Esta entidad demandó y está pidiendo en juicio ordinario se autorice su despido porque pues, le señalan haber participado en, en cierta comisión de unas faltas y que por ahí estas sí constituyen una causal para despedirla. Ella ejerce una secretaría en una organización sindical, una entidad del Estado pues muy fuerte. Pues plantearon eso, les decía que lamentaba mucho no haber tenido la intención de transmitirla porque pues hubo cuestiones muy interesantes, hubo una ampliación de la demanda, la parte demandada modificó su petición de fondo, pues la parte actora le otorgué el momento, la palabra para que expresara si no obstante esto quería contestar la demanda. El abogado, un abogado muy capaz, muy sagaz, muy de mucho, al menos yo le tengo una admiración como profesional muy especial, al licenciado Marvin Roca del Ramos. Lo digo sin que esto en algún momento ponga porque pues también me ha tocado que resolver algunas cuestiones que no han sido tal vez de su agrado en relación a los intereses que defiende, pero esto no quita que uno como profesional también reconozca las capacidades que pueda tener otro profesional. Lick Marvin es muy conocedor, muy estudioso, muy preparado, pues el IC decidió contestar la demanda, incluso él contestó la demanda, planteó excepciones perentorias y planteó reconvención en contra de la entidad demandante. Hizo una locución muy interesante en cuanto a los hechos que sustentaba su audiencia. Incluso me tocó que sacrificar la otra audiencia, puesto que esta audiencia que les digo me llevó un poco más, casi 2 horas, poquito, faltan unos minutos para las 2 horas, o creo que sí llegamos. Empezamos a las 9:45, terminamos sí a las 11:42, creo yo, 40 por ahí. La entidad demandante reconvenida contestó la reconvención en ese momento, en la audiencia, una contestación oral, planteó sus argumentos el abogado, muy preparado también, el licenciado Charchal, muy preparado él, muy conocedor, la verdad les digo, da gusto, y les decía eso porque da gusto estar en esas audiencias. Uno también aprende, chicos, uno aprende, uno toma también más experiencia de la que pueda tener. Eh, el licenciado Marvin es un hombre muy quisquilloso en el litigio. Les decía, pues yo le guardo ese respeto y esa admiración. No obstante, pues le digo, es un hombre muy preparado, muy estudioso, que ven que lo pone a uno, obviamente, y uno tiene que estar a la altura más como juez. Total, fue interesante porque se dieron todo el planteamiento de estas figuras, se contestó la reconvención, seguí con el juicio, empezamos a diligenciar la prueba de documentos, se diligenció la confesión judicial de la parte, en este caso que era la trabajadora, la demandada, recibí su confesión judicial, la demandada pidió la exhibición de unos documentos, para esta prueba señalé otra audiencia, en fin, fue un ejercicio muy bonito, la experiencia muy enriquecedora, y viene esto porque comento, es en las audiencias, es en donde ustedes como futuros profesionales, chicos, deben de orientar adecuadamente al juez, plantearle los argumentos de una manera técnica adecuada, de una manera concreta, pues hasta cierto punto lacónica, muy sencilla. Pueden plantearle al juez, y esto es lo que ha pasado, y lo menciono por el tema de las tachas. Ustedes en su caso, si conocen, bueno, aunque el Código de Trabajo establece un plazo para plantear la tacha, creo que si no estoy mal son 48 horas, 24 horas, perdón, siguientes a la declaración, y sacaba esto a colación porque hasta hace un rato que vine a mi casa, vine a almorzar, no había almorzado. Pues repito, una jornada particularmente cargada, tenía una cita con el médico.
tenía que estar en mi cita y luego pues venir a correr acá a la casa a cuidar a mis chicos y a estar conectado con ustedes y bueno, pues aquí estamos y les digo esto porque pues se almorcé y por eso pues por ahí, perdón, disculpen de verdad, mis respetos por el tema de pues algunos eruptos que me salen, no perdonen. Bueno, siguiendo con lo que hablábamos, con el tema del diligenciamiento de las pruebas, ya hablamos del tema de los testigos, ya hablamos de el siguiente, pues digamos por el orden de los artículos que estamos leyendo, corresponde hablar del tema del dictamen de expertos. De hecho, hablamos ya del tema del dictamen de expertos, ahora que recuerdo, en la sesión anterior hablamos de en qué casos muy frecuentemente se puede dar la necesidad de que una de las partes pida el dictamen de un experto. Principalmente les hablé de los casos de previsión social o seguridad social. Previsión social esencialmente cuando pues el trabajador pide que se le otorgue una pensión vitalicia por algún riesgo. En este caso pues el régimen de previsión social del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social advierte la existencia de tres riesgos en este tema, y es invalidez, vejez y sobrevivencia. El específico que hace hasta cierto punto a veces necesaria la utilización de un dictamen de un experto es el tema de la invalidez. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues dentro de su reglamentación, tiene esas opciones para poder de un afiliado pues, ser protegido y otorgársele una pensión de carácter vitalicio, porque pues puede estar padeciendo algún tipo de enfermedad o discapacidad que no le permita realizar una actividad laboral que le genere los ingresos necesarios y suficientes para su subsistencia. Entonces, todo esto viene por el tema del dictamen de expertos. Incluso, recuérdense, de acuerdo a lo que regula el artículo 353, cada una de las partes va a proponer un experto, cada uno va a proponer sus puntos sobre los cuales el experto va a rendir una opinión o un dictamen, ¿sí? El juez hace un ensamble de los puntos de una y de la otra parte, ensambla los puntos, establece el ay Dios mío, se fue el término ahorita, pero establece pues, el listado de ítems o puntos que tiene que establecer el médico, el experto, y será pues, dará sus respuestas al momento de que en la audiencia que señale el juez, de acuerdo a lo que establece el artículo 353. El dictamen de expertos pues tiene un valor probatorio. Se recuerdan que les dije, este valor probatorio que tiene también es valorable en conciencia. Incluso el juez, si considera que ninguno de los dos dictámenes que puedan rendir los peritos no le da ningún valor probatorio por alguna razón, porque cabe la posibilidad, pues simple y sencillamente desecha estos peritajes, estos dictámenes, y pues hace su valoración y su análisis. Pero ya eso ya es dentro, digamos, ese momento cúspide del proceso en el cual el funcionario judicial, el juez o el magistrado de una sala entra a hacer el estudio del proceso, a analizar las pruebas y emitir su sentencia. Bueno, entonces, esto pues pasa con el tema del dictamen de expertos y pues de igual manera, incluso vean ustedes acá este último párrafo del artículo 352 del Código de Trabajo establece que las partes no pueden tachar a los peritos, es decir, las partes no pueden plantear algún tipo de objeción en contra de lo que vayan a decir los peritos. Es muy común, chicos, que por ejemplo el perito del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea un médico de su roster de médicos que tienen o su listado de médicos. Es muy probable que sea obviamente uno de sus propios médicos quien rinda el dictamen. ¿Esto qué hace presumir? Que bueno, el médico difícilmente, aunque no imposible, el médico difícilmente va a dictaminar algo que vaya a obligar al IX a dar una pensión. Cabe la posibilidad, pero ojo, hay casos que sí, en efecto, el IX viene y dice, los peritos, los médicos propios del IX dicen no, si la persona tiene un grado de invalidez que no le permite trabajar,
no tienes sus dos piernas, no tienes sus dos brazos, no tienes un ojo, qué sé yo, algún órgano, alguna extremidad vital para su subsistencia. Entonces los médicos de manera objetiva y de manera consciente, he visto dictámenes propios de médicos del ICS que dicen, mire, la persona no puede, no tiene cómo sobrevivir, no tiene cómo ganarse su sustento y desempeñar una labor. Entonces se ordena, el médico ordena que le den su pensión. A veces el problema no es tanto el dictamen o que se establezca la enfermedad que tenga. A veces el problema, ¿saben cuál es, chicos? Que a veces los afiliados no tienen la cantidad de cuotas que establece la reglamentación del ICS que tienen que tener para otorgarles una pensión. Ahí, en la actualidad, ahí, pues por ejemplo, creo que son 36 cuotas, creo yo, las que tienen que tener dentro de los últimos 5 años o los 5 años anteriores al, ¿cómo decirles? Al hecho que provocó la invalidez del afiliado, el accidente, entonces dice, pero a veces por alguna razón las pensiones no están reportadas en el ICS. Entonces el ICS que hace, lo que no le da la pensión que está pidiendo el trabajador, porque dice, miren, le faltan las cuotas. Pasa muy similar cuando gracias Aura, pasa muy similar cuando el afiliado no está reclamando una pensión, no por invalidez, sino que por vejez. Entonces, ahora pues existe esa aportación yo creo que el otro día les compartí unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad en donde establecen que creo que si los afiliados se afiliaron antes del año 2010, únicamente tienen que aportar 180 cuotas, creo yo. Si no, por ahí se las comparto en el chat de nuestra sección o en algún otro, en el de Telegram. Yo no sé si por ahí compartí esa información, pero se las voy a compartir, se los prometo. Ver con el tema de las pensiones o de los salarios, las cuotas que están reportadas al ICS. Entonces, a veces no es el problema el dictamen del médico, no es el problema ese, a veces el problema es que no se tienen reportadas las cuotas. Bueno, pues ya se van al juzgado, ya nosotros dirimimos la situación. Entonces, todo esto lo traigo a colación, chicos, porque puede ser que alguien dentro de un caso es que de alguna forma, esto, lo que como lo dice aquí Jorge Carvalho, sí tiene razón. A veces, de hecho, el ICS, créame, el ICS, de cada 100 casos o cada 100 solicitudes que les llegan pidiendo una pensión por alguno de estos riesgos, pues tal vez en unas 10, 20 darán la pensión por voluntad propia, porque se cumplen las pensiones. Uno de los grandes problemas que hay, de acuerdo a tu comentario, Jorge, es que muchos patronos, la plata que les cuentan al trabajador para aportar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuérdense que el ICS se nutre de los aportes que damos los trabajadores, el aporte que dan los patronos y un aporte que da el Estado. O sea, es un aporte de 3 partes. El trabajador da, repito, que no sé si es, ahorita no recuerdo el porcentaje, pero nosotros en algunos casos, dependiendo dónde trabajemos, aportamos para 2 planes, para la invalidez, vejez y sobrevivencia y para enfermedad, maternidad y accidentes. ¿Sí? Entonces, dependiendo de dónde estemos, no sé por qué razón hasta ahorita no he tenido la chance de ponerme a investigar y averiguar por qué razones, pero dependiendo de, por ejemplo, nosotros en el organismo judicial, a nosotros solo nos quitan pensión, nos quitan aporte del ICS solo para el programa EMA, que es embarazo, perdón, que es, ¿qué le dije? EMA es enfermedad común, maternidad y accidentes, eso es EMA. Nosotros aportamos solo al EMA, creo que es 4 puntos y algo o 3 puntos y algo de nuestro salario nos quitan y aportamos al ICS. Nuestro patrono, que es el organismo judicial, el Estado, da ok, sí, gracias Jorge. En un ratito voy a comentar aquí tu inquietud, tu comentario. Entonces, nosotros solo aportamos para accidentes, para maternidad en el caso de las mujeres o para enfermedad común. Nosotros no nos quitan cantidad de dinero alguna para invalidez, vejez y sobrevivencia. Nosotros no aportamos a ese plan. Los de la iniciativa privada sí, ellos aportan no solo a IBS, sino también al EMA. Entonces aportan a los dos. El patrono también da una parte
¿sí? Que le corresponde y el Estado da otra parte. Bueno, en muchos casos, lamentablemente, los patronos, perdónenme por la expresión, pero se clavan el pisto de los trabajadores y no pagan esa cuota que le han descontado al trabajador. No solo le descontaron de su salario, se quedaron con esa plata, sino que también no aportan ellos la parte que les corresponde. O viéndolo en sentido contrario, no solo no aportan la cuota que les corresponde, sino que también se clavan el pisto los trabajadores. Yo he insistido en algunas ocasiones, muchachos, y ahí les dejo esto de repente para algún punto de tesis, pues si podría iniciarse algún proceso penal en contra de estos patronos por una apropiación y retención indebidas. Existe este delito en el Código Penal, delito de carácter patrimonial. Los patronos, ellos tienen la responsabilidad de retener la cuota del trabajador, ¿sí? La retienen, pero la tienen que trasladar al IX. Y conjunto con ese traslado tienen que pagar su cuota patronal. Entonces, yo he considerado, y les digo, les dejo aquí planteada esta situación para un eventual punto de tesis, y a los patronos que no pagan la cuota que le han descontado a los trabajadores, ¿podría iniciárseles un proceso penal por el delito de apropiación y retención indebida? En lo particular, considero que sí. Considero que sí. Bueno, ya mi cassette de penal está un poquito empolvado desde hace, del año 2009, que soy juez de trabajo, no veo pues el área penal. Antes de ser juez de trabajo sí era juez de instancia penal. Allá en lo lejos recuerdo el contenido del artículo del delito de apropiación y retención indebida. Pero todo esto pasa, chicos, se los comparto, porque claro, el Estado es el mayor deudor del IX, es cierto. Y bueno, hay tantas cosas que hay que analizar y discutir al respecto. Pero bueno, todos estos escenarios, todas estas situaciones críticas que en algún momento ustedes aquí plantean, por ejemplo, esas interpretaciones que hacen en el IX, de que ellos, repito, de cada 10 casos, que solicitudes que llegan una o dos le dan pensión, las otras 8 tienen que ir a batallar. Algunos de estos casos llegan a los juzgados de trabajo, algunos casos no, porque la gente se decepciona, porque no solo ha tardado mucho tiempo el IX en darles una respuesta, sino que ya vienen y dicen, bueno, y también ir a sufrir a los juzgados, ya el sufrimiento ya no es tanto, ya gracias a Dios las agendas de audiencias están muy cortas, a un máximo de 6 meses en promedio. Entonces vale la pena hacer la lucha. Incluso nosotros, por ejemplo, yo he tenido casos en donde he condenado al IX a que, por ejemplo, si el trabajador, y aquí les doy el chivo, chicos, ustedes tengan, guarden su archivo de constancias laborales. Donde quiera que ustedes trabajen, saquen su constancia de trabajo. De hecho, el artículo 87 del Código de Trabajo ordena que cuando termina una relación laboral, el patrono tiene la obligación de darle al trabajador una constancia de trabajo. Estas constancias a ustedes les van a servir más adelante, aportándolas adecuadamente en un juicio ordinario laboral de previsión social. Pueden orientar al juez y decirle, mire, señor juez, yo trabajé X cantidad de años. De mi salario me descontaron el IX porque mi patrono me lo descontaba, pero no es mi culpa que el patrono no lo haya pagado al IX. No es mi culpa que el IX no tenga estas planillas reportadas. Yo cumplí con trabajar y con dar mi aporte. Lo daba porque me lo descontaban del salario. Entonces, eso a nosotros los jueces de trabajo, y no tengo inconveniente en compartirlo, nosotros con esas constancias laborales tenemos por acreditado que en efecto el trabajador laboró y juntó la cantidad de cuotas que necesita. Antes eran 180, luego pasaron a 196, luego creo que quedaron en 208, luego algo así fueron subiendo la cantidad de cuotas, al punto de que ahora, tal y como nos lo comenta aquí Jorge, pues se exigen 240 cuotas. Pero, aquí el tema es que si ustedes antes de, por ejemplo, si para el año, ustedes antes del 2010 ya eran afiliados del IX, pues a ustedes, según criterio de la Corte de Constitucionalidad, tienen que aportar 180 cuotas. Y si el IX les dice que no, ok, están agotando una fase que obligadamente tienen que agotar, porque les cuento que el artículo 400, ahorita les digo, el artículo 414 del Código de Trabajo señala, si requerido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el pago de un beneficio se niega formalmente y en definitiva, debe demandarse a aquel, o sea, al IX, por el procedimiento establecido en el juicio ordinario de trabajo previsto en el presente código. Vean, entonces, pero tenemos que agotar
ese requerimiento al ICS, esa fase, esa etapa en que el ICS nos tiene que decir que no. Tenemos que esperar la resolución de la subgerencia de prestaciones pecuniarias, que es la que resuelve las solicitudes de otorgamiento de pensión. Luego, presentar un recurso de apelación para que la junta directiva conozca, la junta directiva conoce y resuelve en definitiva. Luego de que nos notifican esa resolución de la junta directiva del ICS, tenemos 5 días, de acuerdo al artículo 52 de la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 5 días para presentar una demanda ante los jueces de trabajo. Aunque no se aflijan, si se pasan de los 5 días, ya tenemos doctrina también de la Corte de Constitucionalidad en la que se señala que si se hace fuera de los 5 días no opera prescripción alguna. Entonces, fuera de los 5 días que la ley orgánica del ICS establece, si alguien tiene una resolución que le notificaron en el ICS, algún su conocido, si algún su familiar que se haya, porque pasa mucho, vean muchachos. Yo tuve la experiencia por mi papá, por bendición de Dios lo tengo vivo, por mi suegra, que en paz descanse, tuve la experiencia de los dos. A mi papá costó que le dieran su pensión, pero al final la consiguió. En el caso de mi suegra, recuerdo bien, mi viejita chula andaba toda agobiada, triste, y eso se los comparto, porque cuando el ICS le dice que no a un afiliado, principalmente a un adulto mayor, generalmente chicos, ya son adultos mayores de 55, 60, de hecho mayores de 60 años, los que van y buscan esa pensión. Entonces, y el ICS les dice que no, hay gente que entra en depresión, se deprime, se encierra, porque trabajaron tantos años, trabajaron 20, 25, 30 años, toda su vida aportando al ICS y no gozar de una pensión, a cualquiera decepciona. Entonces, ¿qué hace? La gente se entristece, principalmente nuestros adultos mayores, más si son diabéticos o si tienen alguna cuestión, alguna enfermedad típica o propia de una vida un tanto desgastada, y en su momento pues pueden verse ellos acongojados. Y yo les aconsejo que les doy, chicos, ustedes, si tienen gente que conocen que está en esta situación, instenlos y motívenlos, que aunque así hayan pasado X cantidad de tiempo, vayan a los juzgados y vayan a presentar sus demandas, porque ya repito, la Corte de Constitucionalidad señaló que no permite que si se hace fuera de esos 5 días, no opera prescripción alguna. Entonces vayan y demanden, y ya nos tocará a nosotros en los juzgados laborales dar esa respuesta en contra de estos abusos que en algún momento y que muchas veces se da. Incluso nosotros, yo soy uno de ellos, que en mi sentencia sí le exijo al ICS y le hago ver que es su responsabilidad al ICS como institución obligar a que los patronos paguen. El trabajador, ¿qué va a poder hacer? Nada, difícil. No va a poder hacerlo. Entonces, le digo, no, el ICS tiene toda la infraestructura para hacerlo. Es cuestión de voluntad. Dios primero, llegarán y se alinearán los astros y tendremos una mejor cultura de cumplimiento. Todos, o sea, las instituciones necesitan fortalecerse y principalmente quienes han trabajado por muchos años, que han aportado a su vida productiva útil, pues es necesario y es justo que tengan su retiro que les permitan que las pensiones, dirán ustedes, pues sí, pues son pensiones de hambre, pero algo es algo. Y recuerdo muy bien en el caso de mi suegra, mi viejita tan chula se emocionó, se puso muy contenta cuando pues al final, porque ella sí tuvo que demandar, que presentó su demanda, le dieron el trámite correspondiente, dictaron la sentencia, condenaron a Lix, porque ella se había trabajado mucha gran cantidad de tiempo y ella fue enfermera toda su vida, se dedicó a ese apostolado de la enfermería, graduada, y fue la primera enfermera graduada del Petén, doña Hilda Rafaela Alegría Guerra. Ella pues trabajó toda su vida. Y se los comparto, chicos, porque así hay de muchas historias, de verdad, en nuestro conocimiento con algunos vecinos. Hay que ayudarlos, hay que orientar a los señores para que no se desanimen y que hagan sus requerimientos. Pero todo esto viene, chicos, porque hablaba sobre el tema de los dictámenes de expertos en el tema de previsión social. Es necesario en muchos casos, pues que principalmente en el caso de cuando se reclama una pensión por invalidez, que se presente un médico. A veces, incluso, pueden, pues, en el caso de los médicos, en muchos casos se pide un médico del INASIF. Les comparto, chicos, yo no sé si yo creo que se los compartí antes. El ICS puede dar el apoyo, pero sí hay que pagar una determinada cantidad de dinero. El costo realmente no es tan alto, vale la pena el esfuerzo.
Entonces se puede decir, o si no en su caso, puede pedirse el auxilio o la designación de un médico del Sistema Nacional de Salud, un médico del Hospital Roosevelt o del Hospital San Juan de Dios. Pueden solicitar que se designe un médico, pero todo, repito, para que se designe un médico para que dé su dictamen en algún caso en particular, pues hablábamos específicamente del tema de previsión social y el otro tema en el que se da también la necesidad de utilizar a un perito para dictaminar o para que de generar un dictamen es cuando se ha impugnado un documento de nulidad o de falsedad. ¿Se acuerdan que en algunas, hace alguna par, dos, tres sesiones hablábamos de esa etapa de impugnación de la prueba? Esta pues surge principalmente con el tema de la prueba documental. Cuando un documento se considera o se tiene la idea de que este documento es falso, porque se falsificó el contenido o porque se falsificó la firma, pues recuerdan que les he contado de casos en donde el trabajador le asegura a su abogado, le dice, mire, yo no he dictado, yo no he firmado ningún documento, yo no he renunciado, yo no he recibido ninguna cantidad de dinero, pero aparecen documentos así. Ya sabemos, pues obviamente, de que hay malos profesionales malas personas que aprovechándose de la necesidad del trabajador, hacen estos actos contrarios a la buena fe de venir y pedir que firmen documentos en blanco. Bueno, todo esto lo digo porque ha pasado estas situaciones y en los casos de impugnación de documentos, cuando se considera que un documento es falso, pues también se va a proponer un perito, que en este caso puede ser, lo platicábamos acá rapidito, un perito en dactiloscopía, en grafotecnia y en documentoscopía, que son las ramas de la criminalística, que eso ahorita pues estoy en mi diplomado de criminología y criminalística. Ya, en la primera clase nos explicaron la diferencia de una y otra. Siempre es importante meterse en otras áreas, chicos. Pues estaba recibiendo este diplomado que muy gentilmente pues, la agrupación de abogados, plataforma jurídica y su líder, el licenciado Mar Calmo, pues hicieron la convocatoria. Pues hay bastante gente inscrita y es bueno pues estar actualizándose. Lo comparto porque dentro de la criminalística pues existen este tipo de ramas, de expertajes que permiten al juez y que coadyuvan en averiguación de la verdad real e histórica dentro de un proceso. Entonces puede surgir también la necesidad de presentar un dictamen de un experto. Sí, bueno. Luego vamos a la prueba, según el artículo 353, a la prueba de exhibición de documentos. Acá ustedes dentro de esa estructura, ¿se acuerdan? Que les planteaba dentro de ese trípode que se genera en esas partes esenciales de la demanda, como lo son los hechos, las pruebas y las peticiones. En el apartado de pruebas, ustedes en su momento, pues dentro de las pruebas que ofrecerán en su demanda o incluso en su contestación de demanda, hoy les contaba el caso de que la trabajadora que está siendo demandada eh, pidió la exhibición de documentos. Acá pues nos vamos a orientar en cuanto a lo que regula el artículo 353 del Código de Trabajo. Este artículo señala, cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos, primer supuesto, o libros de contabilidad, segundo supuesto, o libros de salarios, tercer supuesto, o de planillas, porque existen también cuando no se lleva el libro de salarios, existe la posibilidad de que los controles de los trabajadores y el pago de sus salarios se debe por planillas. Aparte son las planillas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que también son de los documentos que generalmente se exhiben. Entonces, si ustedes gustan, acá dentro de aquí en algún espacio ahí vinculado con este artículo 353, pueden anotar ahí cuáles son los documentos que cotidianamente en un juicio ordinario laboral se pide sean exhibidos. Generalmente se pide que se exhiba el contrato de trabajo. Pónganle ahí ver artículo 30. El contrato de trabajo, pues, según este artículo que les menciono, hay una norma general, aquí refrescando un poco lo que pudieron haber visto en su curso ustedes de Derecho Laboral 1, el contrato de trabajo
la norma general es que el contrato sea escrito, fijo. El contrato laboral debe de ser escrito, aun así sea a plazo fijo o para obra determinada, y no digamos para una relación a tiempo indefinido. Debe de ser escrito. Y en su caso, dentro del contenido del artículo 30 del Código de Trabajo, este señala que si el patrono es si al patrono se le exige o se le pide que presente el contrato de trabajo a requerimiento de alguna autoridad de trabajo, en este caso los jueces de trabajo, si se ordena que el patrono exhiba el contrato y no se presenta, hay un efecto jurídico y es tener por cierto los datos aducidos por el trabajador en torno a la existencia de la relación laboral, las condiciones en las que se prestaba esta relación laboral, horario, lugar, cargo y salario devengado, ¿sí? Entonces, el contrato de trabajo es de los documentos que sí o sí ustedes tienen que pedir en sus demandas que los exhiban el patrono, aunque el contrato haya sido, o aunque haya sido verbal. Pero, ojo, entiendan ustedes que si bien es cierto, pudo haber sido verbal, pero la ley exige que el contrato sea escrito. Y esa exigibilidad no es para el trabajador, es para el patrono. ¿Sí? Bueno. Segundo, libro de salarios. El Ministerio de Trabajo ordena que en su caso existan controles o libros que tiene que tener el patrono que permitirán el control de los trabajadores por medio de libros de acuerdo a los lineamientos que establece o que están establecidos o autorizados por el Ministerio de Trabajo. En ese sentido, aquí, artículo 102 del Código de Trabajo dice, todo patrono que ocupe permanentemente a 10 o más trabajadores debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por el Departamento Administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En este caso, solo quiero ubicar algo. Es la Dirección General del Trabajo, o sea, en lugar de Departamento Administrativo de Trabajo, es la oficina, su nombre actual es Dirección General de Trabajo, ¿sí? Bueno, el que está obligado a suministrar modelos y normas para su debida impresión. Antes, los libros de salarios eran unos librotes enormes, grandototes, y en cada folio iba anotado un trabajador. Cada folio representa la vida laboral, el historial laboral y salarial de un trabajador, ¿sí? Luego han ido cambiando los modelos, luego con la proliferación de herramientas tecnológicas, ya, porque en el caso de estos librotes, libros como tal, llevaban ustedes los libros, los patronos, aquí a la Dirección General del Trabajo, les ponían unos sellos, ¿cómo se llama? Creo que Departamento Nacional del Salario, creo que se llama. Ellos autorizan los libros de salarios, les ponían sellos en la primera hoja y en la última, le ponían sellos a cada folio, obviamente el libro iba foliado, ¿sí? Entonces, así eran los libros antiguos. Ya son pocas las entidades que llevan estos controles a mano. ¿Y cuál es la importancia del libro de salarios, chicos? En teoría, y así en su caso, así debería de ser, y ustedes como buenos abogados que van a asesorar a un patrono, deben advertirle que estos libros de salarios tienen que ir firmados por el trabajador. O sea, allí, en cada línea es un pago de una quincena o un mes. Ahí está el salario ordinario, el extraordinario, si tiene horas extras, todo, ahí va bien detalladito, ¿sí? Y hay una línea, al final, hay una línea donde tendría que firmar el trabajador cuando le paguen su salario. Aunque no se lo den en efectivo en mano o se lo hagan por medio de un depósito bancario, una transferencia bancaria, el trabajador tiene que firmar, ¿sí? ¿Por qué se exige eso, chicos? El trabajador, o sea, ese es el respaldo del patrono, del salario que está pagando, de que
pagó tiempo extraordinario, de que el trabajador, pues, si hubo algún descuento que hacerle, que le pagó su bonificación incentivo. Ahí es ese, o sea, ese respaldo es de beneficio para el patrono. Lamentablemente le tienen miedo a esos controles, porque siempre hay alguna maña, siempre hay algo que hacen para perjudicar al trabajador. Tal vez le pagan 5,000 quetzales de salario, pero quieren que se reporten solo 2,500 o 3,000, porque no quieren que su pasivo laboral sea alto. ¿Sí? Bueno, el problema es que a la larga, si bien es cierto, en ese momento se van a ahorrar unos centavos, en ese momento, pero a la larga ese ahorro le va a salir mucho más caro, porque resulta que, fíjense pues, el patrón, el trabajador vivo puede tener constancia de que le pagaban 5,000 quetzales. Cuando se le pide que exhiba el libro de salarios, mire señor juez, fíjese que yo le pagaba 3,000, aquí está el libro de salarios. ¿Sí? Y ese libro de salarios, miren, les digo, de cada 100 casos, a la madre, 99 no lleva la firma del trabajador esas hojas de libro de salarios, no las lleva. Y es que, vean ustedes, los invito, vean en algún momento si tienen acceso a un modelo de esas hojas, de lo que ahora se autorizan como libros de salarios en hojas móviles. Fíjense cómo es ahora. Antes era el librote, ahora el patrono va, hace la gestión, no sé si tiene que pagar algo, no sé, pero por ejemplo pide que le autoricen 1,000 folios, 1,000 hojas, 1,000 folios. Viene él y lleva las 1,000 hojas. Y entonces le van a hacer una impresión en una herramienta electrónica donde le van a autorizar el primero y el último. Y todos los folios van sellados. Y todos los folios llevan un sello que es así un triangulito que dice Departamento Nacional del Salario, algo así creo que dice. O sea, el libro, o sea, esas son las hojas móviles del libro de salarios. ¿Sí? Es el libro de salarios autorizado para la entidad fulana de tal y está impreso en una computadora. Sí, bueno, ¿qué pasa? Igual, ahí tiene que ir la firma del trabajador, chicos. Es el respaldo del patrono. Cuando llegan a juicio, les digo, de cada 100 libros de salario en hojas móviles que exhiben, chicos, las 100 no van firmadas por el trabajador. Las 100 no van firmadas. Y entonces ahí es en donde en su momento a nosotros nos hacen pensar que, si bien, y ojo algo, por ejemplo, cuando el Ministerio de Trabajo habilita las 1,000 hojas, las hojas están en blanco. Lo único que van a llevar en una esquina es el folio, van foliadas del 1 al 1,000 y el sello del Departamento Nacional del Salario. Las hojas van en blanco, las autorizan en blanco. Entonces, obvio, el patrono tiene que, obviamente, mes a mes o quincena a quincena, yo no sé, ir imprimiendo. ¿Sí? Ir actualizando su libro de salarios. Y obvio, pues tiene que firmar el trabajador, pero no lo llevan así, lo llevan. Entonces, en su momento, ese documento, ese libro, si bien es cierto, están autorizadas, pero lo que se autorizaron fueron hojas en blanco. El Ministerio de Trabajo no respalda lo impreso, no. Ellos autorizaron las 1,000 hojas en blanco, pero lo impreso ellos no lo respaldan. Lo impreso va respaldado, aquí es donde se da ese respaldo mutuo con la firma del trabajador. Debería de ir respaldado, pero no va, no va. Entonces ahí es donde surge ese poco valor probatorio que puedan tener estos libros de salario. Voy a leer el segundo párrafo del 102, dice. Todo patrono que ocupe permanentemente a 3 o más trabajadores, sin llegar al límite de 10, debe llevar planillas de conformidad con los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vean, ustedes asesores, le llega a su cliente y le dice, mire, fíjese, Lick, que yo tengo mi empresita, mi purificadora de agua y son 5 trabajadores, 3 trabajadores. Y pues yo no sé qué obligación tengo yo, qué obligaciones me impone la ley. Bueno, primero, mire, sí, tiene la obligación, de acuerdo al artículo 102,
de llevar un libro, tiene que llevar planillas, un control de planillas. Es algo muy parecido al libro de salarios, pero los modelos los da el ICS, ¿sí? Estas planillas obviamente llevan casi que los mismos contenidos porque lo que interesa es que existe ese respaldo, que exista ese documento que respalde la existencia de los trabajadores y los salarios que se están pagando, ¿sí? Si son dice, de 3 o más sin llegar a 10, es decir, de 3 a 9, planillas del ICS. Si son 10 o más, libro de salarios del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto acá, a grosso modo, en torno al tema del libro de salarios como segundo documento, que es típico que se solicite sea exhibido. Tercer documento, planillas enviadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ojo, que no son las planillas del 102, no. Estas planillas que exige sean exhibidas son de los reportes que hace el patrono al ICS de los trabajadores a quienes les descontó la cuota laboral y él aporta del complemento a través de la cuota patronal. Son otras planillas, ¿sí? Entonces le pide el trabajador que el patrono exhiba las planillas enviadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hay chicos, de cada 10 casos, 5 exhiben planillas. 5 no. Ay, no me las dieron. Ay, fíjese, Lee, que fíjese que no, que se me olvidaron, no las traje. Si me fija otra audiencia, no, no las tiene, señores. Entonces, ahí es donde se ve reflejado el hecho de que hay muchos patronos que no pagan X. Porque si pagaran X, tuvieran esas planillas, pero como no pagan el X, si clavan ese pisto, no mandan planillas. Ojo con eso. Entonces, ese es el otro documento que generalmente se pide sea exhibido. Siguiente, constancias o recibos de pago que acrediten haberme pagado las prestaciones que reclamo. En estos términos, palabras más, palabras menos. Ustedes tienen un ejemplo de una demanda con el expediente electrónico que me imagino han de tener ya y lo han visto. Ahí en el apartado de pruebas de la demanda inicial, ahí está cómo se pide en la exhibición de estos documentos. Va. Así lo piden generalmente y en resumen. Dice que exhiba recibos, comprobantes o recibos de haberme pagado las prestaciones que reclamo. Esencialmente, aguinaldo, vacaciones y bono 14. ¿Sí? Otro, que me acredite el pago de la bonificación incentivo. ¿Por qué piden esto? Vean, así rapidito. Recibos de haberme pagado. Bueno, recibos o comprobantes de pago. ¿Sí? Bueno, ¿por qué lo piden? Vean, chicos. Las leyes, por ejemplo, los decretos que regulan el pago del aguinaldo y la bonificación anual, o llamado bono 14, ahorita no tengo aquí los números, uno de 1974, creo yo, 76, el del IX, el del aguinaldo, y de 1992, el del bono 14. Si Valdizón hubiera sido presidente, ya tuviéramos el bono 15, a recibir ahorita ya. No, mentiras. Bueno, él lo ofreció y me imagino sí iba a haber bono 15. El punto es que las leyes, vean ustedes, busquen estos decretos que regulan el pago del aguinaldo y del bono 14 y los dos cuerpos normativos estos exigen que del pago de estas dos prestaciones debe de existir constancia escrita firmada por el trabajador. Es decir, el trabajador tiene que firmar a ver un documento. No dice cuál, dice un documento que acredite el pago por parte del patrón. Obviamente que acredite el pago que lo recibió. ¿Sí? Bueno. En el caso de las vacaciones, ojo, ¿se acuerdan ustedes que ya les he contado que con el tema de las vacaciones no es una prestación pecuniaria? ¿Sí? No. Las vacaciones es un beneficio, es una prestación de goce. ¿Sí? Usted, después de que cumplió un año de labores, debe de tener un descanso vacacional. Debe descansar sus 15 días hábiles, creo que son. Sí, 15 días hábiles. Usted tiene que descansar. ¿Sí?
Usted tiene que gozar de sus vacaciones. No se las tienen que pagar. Ya lo hablamos hace un par de sesiones, creo yo, cuando hablamos del tema de estos documentos. No me acuerdo por qué fue que hablamos, pero ya me acuerdo ahora que sí les hablé sobre la situación del el documento que se exige de haber otorgado las vacaciones. El Código de Trabajo no exige documento de haber pagado vacaciones, no, eso jamás lo exige el código. El código exige que usted, cuando regresa de vacaciones, tiene que firmar un documento de haber gozado su descanso. ¿Y por qué no el pago? Porque a ley el pago se lo tiene que hacer sí o sí. Usted, o sea, el pago es de su salario normal. Usted, dentro del mes de labores, usted va a agarrar 15 días hábiles y va a descansar, pero su mes se lo tienen que pagar completito. Es su salario del mes. ¿Sí? Entonces, muchos confunden que debe de existir un recibo de pago de vacaciones. No. ¿Sí? Y, por ejemplo, la bonificación incentivo. El decreto que regula el pago de la bonificación incentivo, que es este bono de bonificación de 250 quetzales mensuales, exige que debe de existir también comprobante escrito de haberlas pagado. Entonces, la ley, aquí vamos a algo, las leyes exigen estos documentos. No es porque el trabajador lo esté pidiendo, no, es una obligación que la ley le da, le impone al patrono. Y más allá de ser una obligación, chicos, o sea, es un documento de beneficio para el patrono. Porque si tiene sus documentos de haber pagado, no va a correr el riesgo, ojo, no va a correr el riesgo que lo demanden y le pidan que pague 2 veces lo que ya pagó. Recuerdan que les hablé hace una sesión sobre el tema de las excepciones de pago. Usted tiene sus documentos firmados por el trabajador y mejor aún, chicos, si hacen estos pagos por medio de una transferencia bancaria, o sea, un cheque, ahí está su constancia, el voucher, y el cheque el banco lo microfilmea, lo guarda y ahí está. Y hasta quién lo cobró, hay registros. ¿Sí? Mejor si tienen esos documentos que van a respaldar el pago. Entonces, no solo estos documentos que digan que pagaron, no, mejor si llevan ustedes un cheque, una fotocopia de un cheque. Mejor, chicos. Típico, típico, a veces, y aquí rapidito, presentan documentos como prueba, finiquitos laborales. Típico. Pero estos finiquitos, miren, estos finiquitos es que pretenden dormir al sueño estos señores abogados. Estos finiquitos no, ya los abogados entendieron y los patronos más, porque les ha tocado que pagar 2 veces a veces por lo mismo, ya entendieron que mejor si va respaldado con un cheque. Mejor, para ellos mejor. O sea, incluso hablemos de lavado de dinero. Vean, chicos, hay entidades que a veces incurren en estas acciones al margen de la ley porque manejan 2 contabilidades, porque manejan 2 controles, no sé qué ocultan o qué esconden. Pero voy al hecho de que estos documentos bancarios van a darle credibilidad o más credibilidad a ese documento que están presentando ustedes a requerimiento del trabajador para que lo exhiba. ¿Sí? Entonces, pasa de que muy comúnmente piden estos comprobantes de pago y mejor si repito, si lo respaldan, incluso ya he visto algunas demandas, chicos, que ya los trabajadores piden de que además de de que presenten el comprobante, el documento que acredita el pago, piden que se presente documento bancario que respalde el pago. Ya lo están pidiendo. Claro, ojo, la ley no exige que tengan ese documento bancario, no lo exige. Cierto es eso, pero sí, mejor si lo tienen, porque le van a demostrar al juez que en efecto sí pagaron. Sí, pagaron. Ahora, mire, Lick, fíjese que en la empresa no hay cheques, solo por reportes o transferencias bancarias. Igual hay rastros, hay documentos. Ustedes cuando hacen una transferencia bancaria, el banco les genera un documento. Les dice, bueno, hay ciertos datos, le da el número de correlativo de ese reporte, le dice a quiénes le pagaron, a qué cuenta le transfirieron y los montos que transfirieron. O sea, tienen esos respaldos. Preséntenlos, preséntenlos.
para que le quite el sueño. Ya es el cansancio, Loida, ya los años también ya van haciendo mella, perdón, pero ya después, hoy no me pregunta, me levanté a las 4:20 de la mañana, con la pena de estar un poco más temprano en el trabajo por el hecho de que tenía que salir hoy un poquito antes por mi cita con el médico, pero pues el cansancio, ya imagínense, ya casi que 12, 4:30, 14 horas ya estar despierto, ya también pues afecta un poquito. Entonces, pues esto, gracias Loida la sugerencia. Oye, bueno, saludos igual. Entonces, chicos, entonces ya con esto, ya ustedes tienen una idea muy amplia del tema de esta exhibición de documentos. ¿Sí? ¿Qué pasa si no se presentan estos documentos? Vean ustedes, y los invito, repito, chicos, parte de su trabajo. Vean ustedes, si la ley exige que existan estos documentos, la ley exige que exista contrato de trabajo, la ley exige que exista comprobante de pago, la ley exige que exista comprobante de haber otorgado vacaciones. Sí. Entonces, si estos no se presentan, pues al juez le va a generar esa duda. Al juez le van a orientar, le van a decir, mire señor juez, si el patrono no presenta esto, usted tiene que tener por cierto, ¿sí?, que el patrono nunca me pagó esto. ¿Y qué nos queda a nosotros? Si no se presenta adecuadamente un documento que acredite el pago, nosotros tenemos que tener por acreditado que no pagaron esas prestaciones. En el caso del contrato, si no se presenta el contrato de trabajo, bueno, se tendrá, por cierto, lo afirmado por el trabajador en su demanda en torno a las condiciones laborales, en cuanto al cargo, al horario, al lugar donde prestaba sus servicios, al salario devengado. Entonces, se tendrán, por cierto, los datos indicados por el trabajador en torno a ese contrato de trabajo. Entonces, vean ustedes lo delicado que es y lo importante que es que tengan esos documentos. Bueno, luego vamos al regresar al 353. Dice, cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios o de planillas por el actor, el juez lo ordenará para la primera comparecencia. Recuérdense que aquí esto va de la mano con el 335 del Código de Trabajo, que el 335 ordena que si la demanda cumple los requisitos, el juez convocará a las partes para que comparezcan con sus respectivos medios de prueba. 345 igual, 346, todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Y el 353 lo respalda nuevamente, hace vivo ese principio de concentración. Dice, el juez la ordenará para la primera comparecencia, conminando a la parte demandada, si fuera esta la que debe de exhibirlos, con una multa de 50 a 500 quetzales en caso de desobediencia, es decir, en caso no se exhiba. Sin perjuicio de presumirse, aquí viene esta parte interesante, dice, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos al respecto por el oferente de la prueba. O sea, acá ustedes, abogados, asesores de trabajadores, deben de decirle al juez, mire señor juez, si no exhibe el libro de salarios, usted tiene que tener por cierto que mi salario era de 5,000. Señor juez, si el patrono no exhibe el contrato de trabajo, usted debe de tener por cierto que existió una relación laboral, que fui contratado como mensajero, que ganaba 3,500 quetzales, que mi horario era de 8 a 4. Punto. Usted debe de tener por cierto eso. ¿Sí? Y si, por ejemplo, si no exhiben la constancia de haber gozado de vacaciones, usted tiene que tener por cierto que vacaciones yo no gocé, que no gocé vacaciones, por lo tanto me las tienen que pagar. Ahí sí, si no gozó vacaciones, chicos, si no gozaron vacaciones durante la vigencia de la relación laboral, el patrono puede ser condenado a compensar económicamente el no haber otorgado vacaciones. Es decir, lo que conocemos coloquialmente como pagar vacaciones. Por ejemplo, si no presenta el comprobante de pago de la bonificación incentivo mensual, chicos, hay un problema. Van a condenar al patrono a pagar 250 quetzales mensuales. Y si fueron 10 años, echen pluma. Estamos hablando de 3,000 quetzales al año por 10 años, 30,000 quetzales solo en bonificación incentivo. Si no presentan que gozó vacaciones y él ganaba 5,000 quetzales,
híjole, solo en vacaciones van a ser 2.500 quetzales por año. Por 10 años, 25.000 quetzales. Si no presenta constancia de haber otorgado aguinaldo, pagado aguinaldo, por 10 años y ganaba 5.000, solo de aguinaldo son 50.000 quetzales. Si no presenta comprobantes de pago de haber pagado el bono 14 durante 10 años y el salario era de 5.000, son 50.000 quetzales. Echen pluma, muchachos. Son prestaciones irrenunciables. Solo hablando de aguinaldo, vacaciones, son 100.000 tuquis. Más 25.000 quetzales de vacaciones, 125.000 tuquis. Más 30.000 quetzales de no haber pagado bonificación incentivo, 155.000 quetzales. ¿En cuánto? En 4 reclamaciones. Y si le echamos pluma a la indemnización por los 10 años, acuérdense que ahí hay que el salario ya no es solo los 5.000, se suman otros aspectos, serán como 6.500 quetzales, solo en indemnización, 65.000 quetzales. Y como no pagaron indemnización, los vamos a condenar a daños y perjuicios, son 12 salarios por 5.000, 60.000 quetzales. 120.000 más 270.000 quetzales. Imagínense, si no presentan estos documentos, si no tienen esos documentos. Entonces, sí, también, sí, tiene que recibir salario completo y bonificación. O sea, ahí tiene que recibir completo también, Mayra, ¿sí? Su salario completo y su bonificación incentivo. Eso no tiene por qué verse afectado. Bueno, entonces, o sea, el riesgo que hay, y aquí vamos a esto, a que ustedes van a orientar, le van a decir al juez, señor juez, si no presentan este rosario de documentos, usted tiene que tener, por cierto, lo que yo le estoy diciendo. Tienen que ponerlo bien. Tienen que orientar al juez. Ya el juez va a decir, bueno, sí es cierto, bueno, no presentaron, ni modo, señor patrono. Tengo que tener, por cierto, lo que está diciendo el trabajador. Dice, segundo párrafo del 353. Si esta prueba fuera ofrecida por la parte demandada, igualmente deberá cumplir con presentarla en la primera audiencia. Es decir, por ejemplo, chicos, el patrono en su contestación de demanda está ofreciendo, mire señor juez, yo ofrezco como prueba exhibición de las llamadas de atención que yo le hice al trabajador. Ofrezco, voy a exhibir el expediente administrativo y voy a exhibir el reglamento interior de trabajo que establece un procedimiento disciplinario. Yo lo cumplí, el trabajador incurrió en faltas y yo lo despedí con justa causa. Y acá dice, si esta prueba fuera ofrecida, es decir, la parte demandada está ofreciendo exhibir estos documentos, deberá hacerlo también en la primera audiencia. ¿Por qué razón? Porque está advertido de que va a llegar a juicio con todas sus pruebas. Entonces, debe de llevar este documento. Ahora bien, vean el último supuesto. Si fuera necesario practicar expertaje en los libros de contabilidad, de salarios o de planillas o en los documentos, se procederá en la forma que señala el artículo anterior. O sea, puede ser que una de las partes pida, mire señor juez, del libro de salarios, aquí aparece que aparecen unas firmas, pero esas firmas no son del trabajador. Voy a solicitar que se practique un expertaje para determinar si esta firma es del trabajador en los libros de salarios. ¿Sí? Vean ustedes, puede hacerse. El código les orienta, les permite tener esa posibilidad. No es que estén impugnando de nulidad el documento, no, solo le están diciendo al juez porque el mismo por ejemplo, ustedes presentan una constancia de goce de vacaciones o una constancia en, no sé, algún documento, ¿sí? Pero tienen duda y le pueden pedir al juez, mire, señor juez, o por ejemplo, alguien pide a veces piden exhibición de libros de contabilidad, de diario, caja mayor, todo el rollo. Algún interés tienen, pues obviamente nosotros los jueces, bueno, yo en particular, no soy, bueno, soy perito contador, sí lo soy, pero mis conocimientos de contabilidad llegaron solo a, ¿qué? Mi segundo año de derecho, porque pues en el primer año fui auxiliar de contabilidad en una empresa que se llamaba Bosques Altamira, Sociedad Anónima, en 1992 finales, ahí hice mis prácticas y me quedé haciendo un interinato. Luego fui auxiliar de contabilidad en el Hospital Bella Aurora. Luego fui cajero pagador en el Banco Industrial. Esos fueron mis 3 trabajos que tuve antes de vinculados con el área contable. De ahí paremos de contar, chicos, porque luego
en julio del 93, me despidieron del Banco Industrial, cosas que pasan en la vida. Me despidieron del Banco Industrial y pues me fui a hacer pasantía a los tribunales. Gracias a ello, pues el día de hoy y a la bendición de mi Padre Dios, la sabiduría que me da, el apoyo de grandes amigos y profesionales que tuve, especialmente mi tío César Najarro, él es abogado. Él pues, me orientó y me dijo, mira, vente a hacer pasantía, porque yo llegué desconsolado al banco, me echaron y me echaron del Banco Industrial y yo pues desconsolado, me dijo, mira, vente a hacer pasantía. Así empezó mi relación con el OJ. Por eso digo a veces, de verdad, y la vida me lo ha demostrado, chicos, no hay mal que por bien no venga. Tengamos fe sobre todas las cosas. Si una puerta se te cierra, se te abren otras. De verdad, y se lo digo por experiencia propia. Eh, Me fui a pasantear a tribunales, empecé pasanteando en tribunales, 1993 en julio. 2 años después, en julio de 1995, me salió mi plaza como notificador de un juzgado de familia. Y ahí empezó mi relación con el OJ, ya 27 años. Ahorita en julio cumplo mis 27 años de bendición, porque pues he crecido y he recorrido mucho camino en el organismo judicial. Entonces, pues, ahí sí que se los comparto porque viene esto, porque yo conocimientos contables no, casi no, de hecho les digo, no tengo, no me da vergüenza, porque pues no soy auditor. Me gustaría estudiar auditoría, pero vamos a ver, tengo que terminar mi doctorado. Pero bueno, ya veremos. El punto es de que les digo, bueno, pasa esto en cuanto a que no tenemos esos conocimientos. Entonces puede ser, porque a mí me dicen, porque por ejemplo, cuando piden exhibición de libros de contabilidad, lo llevan, mire, aquí está. Bueno, ¿y qué? Yo el libro no conozco, no sé. Y el actor que los pidió, el que los pide, bueno, mire, ahí está. Sí, pero mire, hay que establecer, yo no sé cómo establecer eso, discúlpeme, no puedo. Ahí hay partidas, ahí hay datos, hay números, no sé. Entonces, a veces se hace necesario sí contar con un experto. Bueno, pasa. Entonces, por eso el 353, último párrafo, orienta que se haga de esa manera. Sí, bueno. Siguiente artículo, para ir concluyendo con el tema de las pruebas, que el 354, ya hablamos de la confesión judicial, ya he citado esta prueba en varias ocasiones. Y por último, ya pues considero necesario volver a tocar esto. Ya hablamos sobre, la sesión anterior le hablé sobre la confesión judicial, su metodología para practicarla, el valor probatorio, etcétera, etcétera. Creo que ya hemos ahondado en esto. Y por último, el 355 pues nos señala que la forma como el juez en el juzgado de trabajo debe de identificar a alguna persona que comparece. Aquí el 355 señala que cuando en una diligencia se haga constar la presencia de una persona, se le identificará con su nombre, apellido, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y lugar donde reside. En las declaraciones de testigos y en los dictámenes de expertos se consignarán los nexos que tengan los litigantes y demás circunstancias legales que sirvan para calificar la prueba. Vean esto, es importante que el juez indague sobre esos nexos. Les iba a comentar hace un rato, que a veces los testigos objetan su valor probatorio porque resulta que el testigo es actor en otro proceso. O sea, 3, 4 personas demandan a una misma entidad en distintos juzgados. O sea, cada uno presentó su demanda, pero resulta que cada uno va a declarar en el juicio del otro. Entonces dice, mire señor juez, esta declaración no tiene valor probatorio y tal vez no están planteando una tacha como tal, pero le están diciendo al juez, mire señor juez, o sí, a veces objetan esto y lo plantean como se tacha la declaración del testigo, ya que él no es idóneo, ya que él también tiene una demanda en contra del patrono de la misma entidad demandada, tiene una demanda en contra de ellos en otro proceso. Y resulta que en el otro proceso, el actor de este juicio fue su testigo. Entonces, bien, señor juez, aquí están ellos ayudándose en los procesos, por eso mismo su declaración no le debe dar valor probatorio. Bueno, plantean esa objeción, esa tacha
tachan esa declaración y presentan la prueba pertinente. Entonces ya al juez le toca, al dictar la sentencia, hacer la valoración de esta prueba. Consideren ustedes que, tal y como les indiqué en la sesión anterior, cuando se va a valorar una prueba, cuando se va a valorar una prueba, en este caso la prueba de la declaración testimonial, se va a valorar en conciencia. ¿Estamos? Entonces el 355 nos orienta cómo hacer esta identificación. Último párrafo del 355 dice, en lo que respecta a los asesores, o sea, asesores, ojo, que no son solo abogados. Recuérdense que el 320, 321 del Código de Trabajo señala que pueden ser asesores los estudiantes de Derecho, los abogados y los dirigentes sindicales, cada uno en sus casos, ¿sí? Dice, en lo que respecta a los asesores, únicamente se consignarán sus nombres y apellidos y si el juez dudare respecto de su capacidad para el efecto o alguna de las partes lo solicitare, le exigirá la presentación de los comprobantes respectivos, su carnet de colegiado activo o su carnet de abogado. Punto. De todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Trabajo. 356. Los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán pruebas extemporáneas. Recuérdense cuáles son los momentos probatorios, los momentos de ofrecimiento, en qué momentos procesales se debe dar el ofrecimiento de la prueba, en qué momento se da el diligenciamiento de la prueba, en qué momento se da la impugnación de la prueba, ¿sí? Acuérdense, son momentos de la prueba, ahí está dentro de la diapositiva. Dice, no admitirán pruebas extemporáneas, contrarias a derecho o impertinentes. Son 3 aspectos por los cuales un juez no puede admitir una prueba, ¿sí? Depende de las circunstancias. Yo creo que acá la práctica o el propio proceso va a permitir las incidencias que se han dado dentro del proceso. Yo en algunos casos he considerado que, por ejemplo, pedir algunos informes a algunas instituciones lo considero impertinente. O sea, el término impertinente es no necesario. Es sinónimo de no necesario, de que no vale la pena estar gastándose o estar incorporando una prueba que no va a servir de nada. Así, o sea, en términos muy propios, muy particulares, se relaciona el tema de la pertinencia o impertinencia, por ejemplo, impertinencia de la prueba. Por ejemplo, chicos, si la existencia de la relación laboral no es un hecho controvertido, es decir, el patrono acepta que existió relación laboral, acepta que contrató al trabajador, acepta el salario que le pagaba 5,000 quetzales, acepta que lo despidió en una fecha. O sea, son hechos que no están sujetos a prueba, no son hechos controvertidos. Y recuérdense algo importante, va para su vida procesal, chicos, su vida en asesoría, su vida profesional. Las pruebas que van a ofrecer deben de servir para acreditar la existencia de hechos controvertidos. Por ejemplo, ha pasado en algunos casos que yo considero que la exhibición de libros no es necesaria. ¿Por qué razón? Porque el patrono está aceptando. Me dice, mire, señor juez, en la contestación de demanda, nosotros aceptamos que sí hubo relación laboral, aceptamos que sí lo contratamos como mensajero, que sí le pagábamos 3,500 quetzales y aceptamos que le pagábamos su bonificación incentivo. Eso lo está aceptando lisa y llanamente el patrono. Entonces ya no es hecho controvertido. Entonces, las pruebas van a ser solo van a servir para probar hechos controvertidos, hechos que están en controversia. Es un principio que ustedes deben tener en cuenta para toda su vida profesional. ¿Estamos? Bueno, chicos, ya nos vamos a si tiene laboratorio. Hijo de la madre. Claro, Araceli, disculpen, oye, perdonen que me por aquí, pero voy a responder. Si tienen que retirarse, igual, pues éxitos, chicos, en su laboratorio. Voy a dar respuesta a algunas inquietudes que hayan. Más adelante ustedes, al ver la clase, pueden encontrar respuesta si alguno de ustedes ha planteado una inquietud y tiene que retirarse. Y voy a responder a sus saludos. Miranda Ges, mucho gusto saludarte. Walter Salguero igual. Richard García, gracias, Richard. Gracias. Julibet de León, Francisco Javier Girón Reyes, Michelle Enríquez, Araceli Pimentel. ¿Qué es la tacha? Bueno, ya explicaba que la figura procesal que tienen las partes para advertirle al juez que una declaración de un testigo o de un perito no es idónea, no tiene incurre en alguna
es tendenciosa o en su momento fue dictada únicamente a conveniencia de una de las partes. Entonces, es el mecanismo que tienen para objetar una declaración testimonial o una declaración de un perito. Catherine Orozco, Aura Leticia, bendiciones igual, Jorge Carvalho. Aplican acuerdos retroactivos, sí hablábamos sobre el tema de links. Presente dice Argelia, una persona cumple 60 años antes del 2010 y así le piden las 240 y eso no procede. Así es, eso no procede. Jorge, el consejo es demanden, presenten su demanda en los juzgados de trabajo y ahí tendrán la respuesta correspondiente. El Estado es el mayor deudor del IX, así es, excelente consejo, Milik, lo de las constancias. Sí, vean, ustedes tienen que tener esas constancias, vean si su patrón no cumple con haberlos afiliado al IX y si no, pues en su caso hay que hacer la exigencia del caso para, con su constancia laboral, chicos, eso les va a evitar muchos problemas. Cristian dice, hijo de la madre, no, perdón. Las solicitudes administrativas que no reúnen requisitos que exige el IX UONSEC no la reciben, cuando lo correcto es recibirlas y que el órgano conozca, tramite y resuelva. Si es desfavorable instar, bueno, en su caso presenten la denuncia entre la yo les aconsejo algo, si existen abusos de esa clase, presenten su denuncia a la Procuraduría de Derechos Humanos, que les den acompañamiento para que les reciban esos documentos, ¿sí? Oliver Revolorio, buena tarde igual. Mayra Álvarez, buena tarde. Argelia, el trabajador pide que el patrón no exhiba un documento como medio de prueba. El patrón no lo exhibe, pero pide que sea el trabajador quien lo exhiba, pero él no lo tiene. Le perjudica al trabajador no exhibir el documento. Bueno, pues habría que ver qué documento es, porque en muchos casos, hay casos en que los patronos piden que el trabajador exhiba la comunicación escrita de un despido. Pero esto es responsabilidad y es obligación del patrón no tenerla, no es responsabilidad del trabajador. Habría que ver a qué tipo de documento se refiere Argelia. Oye, Luis Velázquez, buenas noches. Benji Box, saludos, mi apreciado igual. Loida García, muchas gracias por el consejo. Mayra, cuando una persona tome vacaciones, la totalidad de su salario, sí, tienen que pagarle su salario y la bonificación incentivo. Ok, Loida, sí, ahí sí que hay muchos inconvenientes y bueno, pues ahí sí que espero que haya, Loida nos comparte que trabajó por 7 años y no le quisieron indemnizar, que solamente le dieron 2.500 quetzales. Bueno, que lo siento, pero chicos, ante los abusos no hay que quedarse callados, hay que echarle ganas. Amén, Cristian, igual. Loida dice no tenía ni el sueldo base y nos descontaban el IX. Bueno, hay que, en este caso, pues habría esos documentos, eso te permiten evidenciar que si bien te descontaban el IX, pero pues, y estabas trabajando, pues te puede servir para hacer tu trámite ante tu pensión ante el IX o alguna reclamación o cobertura del IX. Entonces sí, se duerme, sí, claro, Araceli, ok, perdón chicos, Araceli, gracias por el aviso. Nidia, es un gusto saludarte, Nidia, igual Evelyn. Catherine Orozco, es un gusto igual. Sergio Quiñones, feliz noche. Alejandra, saludos. Ángeles Villator, igual. Buenas noches igual. Estrella del Mar, me gusta su clase, es un gusto, aquí estamos a la orden. Les aviso que el próximo, bueno, el lunes tenemos clase, pero voy a hacer una transmisión para el bufete popular de la Universidad de San Carlos el día jueves 12. Aquí lo vamos, primero Dios, a retransmitir aquí en mi página también. Alexa Moreno, gracias Estrella por su comentario. Oye, le dije entonces, si el patrón nos dice verbalmente que contrató a una persona y menciona el salario, entonces eso ya no se incluye en las pruebas del memorial. O sea, tú inclúyelo en las pruebas del memorial, pero como eso lo va a decir hasta en la demanda, pues ya en todo caso eso ya el hecho que lo hayas pedido en tu demanda, pues no hay problema. Pero si en la audiencia de juicio oral el patrón no lo está aceptando, entonces eso ya deja de ser hecho controvertido. Entonces el juez puede tomar la decisión de que alguna prueba ya no la considere pertinente y no la va a diligenciar. Eso es lo que pasa, Alexa, ¿sí? Martínez Gloria, igual saludos para ti. Un fuerte abrazo, chicos, chicas. Feliz noche. Que Dios me los bendiga. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes en el Messenger. Me escriben, con gusto les respondo. Tengan buena noche. Hasta pronto. Cuídense. Nos vemos el lunes. Dios primero.